y quieren tener la solución breve que hice. Entonces, la idea era, bueno, ese era el primer ejemplo que teníamos, pero para lo que habíamos visto en la presentación, que nada más eran dos sumas. En este caso cambié un poquito el asunto. Entonces, más o menos la solución podría verse como algo así. A nivel de stack, si lo que yo quiero hacer es eso, pues eh, evidentemente lo que tendría que hacer es dos push de la variable, sumarla y listo, hacer un pop para poderla sacar hacia esa dirección. En el caso del acumulador, igual, se hace un cargo de A y de lo que está en A, en esa dirección, al acumulador. Recuerden que es básicamente como un único registro al interno y que siempre va a funcionar como un operando a la operación. Eh, Sumarlo entonces con A, ahí sí se puede hacer un acceso, digamos, directo a memoria para poderlo traer y luego simplemente almacenar el resultado por ahí en A. En el caso de una arquitectura de ese tipo, Register Memory, no, si recuerdan, lo que nos decía es que podemos hacer ciertas o una operación o uno de los operandos de la operación puede venir de la memoria, pero el otro sí tenemos que traerlo a los registros internos. Entonces igual se carga lo que esté en A al registro R1 y luego lo que está en A se suma al registro R1, se almacena en R2 y luego ese resultado R2 se vuelve a almacenar en la dirección de A. En el caso de un registro, recuerden que la idea es que ahí sí yo tengo que traer toda la gente desde la memoria, ponerla en los registros, y una vez que están en los registros es que yo los puedo operar. Entonces hago un load de lo que está en A al registro R1. Podría volver a hacer lo mismo y ponerlo en el registro R2, pero realmente si yo ya lo tengo en A, lo que podría hacer simplemente es una suma de un valor inmediato, que en este caso sería lo que ya estaba en A, que tengo en R1, más 0, y lo pongo en R2. Digamos que en este caso eso puede ser preferible a hacer un load. ¿Por qué? Porque tal vez el load, en el mejor de los casos, me va a tomar 4 ciclos de reloj, si es que el dato está ahí en la memoria caché y toda la historia. En cambio, hacer el add me va a tomar menos cantidad de ciclos. Digamos, si fuese nada más un procesador, aún así multiciclo, sin pipeline, puede ser que nada más me tome, eh, vamos a ver, sí, por lo menos la mitad de lo que me tomaría la suma. 4 de hecho es muy, bueno, 4 solo la lectura, sin estar tomando en cuenta como la parte de la decodificación de la instrucción, que podría ser, sí, más o menos unos 8 ciclos, dependiendo ahí de la implementación como tal, pero esta es una forma más sencilla y que siempre va a ser más rápida y es operar lo que yo ya tengo en los registros. Y por último, entonces nada más se suman los dos valores en los registros y el resultado se almacena en A. Yo creo que eso es bastante sencillo. Y muy similar con los otros casos, ¿no? Cuando teníamos C igual a menos B y C igual a C menos A. Eh, entonces, muy rápido las soluciones. Acá donde sí cambia un poco las cosas, donde hay que tener cuidado, eh, vamos a ver, acá en el orden de los operandos en el stack. Aquí yo estoy partiendo de que lo que esté eh, en el tope del stack siempre va a ser, digamos, el primer operando sobre el cual se ejecuta. Entonces, por eso yo primero pongo B y luego A, puesto que la operación va a ser A menos B. Como les digo, partiendo de que lo que está en top of the stack es a lo que yo le voy a aplicar. Entonces, en este caso, digamos que es una resta, sería el subtrayendo, B el minuendo. Entonces, tengo que, digamos, preservar el orden, más por la particularidad de ser una operación de este tipo. Lo mismo pasaría, por ejemplo, con una división. Pero una vez que ya están cargados en el orden apropiado, simplemente aplicar la resta y el resultado almacenable en C. Similar acá, yo estoy partiendo en este caso que lo que está en el acumulador más bien es al operando al que yo le resto, el sustrayendo. No, siempre me voy a decir sustrayendo muy momento. Ok, bueno, ahí luego lo revisamos cuál es el orden o cuál es el nombre correcto. Pero que a lo que esté en el acumulador hasta lo que yo le voy a restar o a lo que le voy a sumar. Entonces, en este caso, por eso primero considero que tengo que hacer el load. Obviamente eso tendría que estar definido si yo estoy planteando cuál tiene que ser la rutina para garantizar que lo estoy haciendo en el orden correcto. Y luego nada más se hace la resta con el valor que está en B, considerando que eso ya es un valor, pues obviamente que está por ahí en memoria y que no tenemos que hacerle ni mayor cosa, ¿no? Eh, muy bien.
En el caso del registro memoria, muy parecido al caso anterior, yo voy a tener que traer uno de los datos. Aquí, pues podría hacerlo, digamos, casi que independiente. Lo usual en este caso es, eh, pues, traerlo así. En este caso, porque, como lo estoy planteando, es que este es el primer registro fuente y este es o el segundo registro fuente o el segundo operando que yo estoy trayendo para trabajar. Entonces, aquí mi garantía sería de hacer el A menos B y guardar el resultado en C. Y un registro, pues nada, hay que traer los dos datos, hacer la operación y guardar entonces en un registro C. Sí, lo estaba diciendo al revés. El minuendo es al que se le resta y el sustraendo es el que resta como tal. Entonces, al revés. Muy bien, ese para ese caso. Y el último, pues sí, es muy parecido, nada más C menos A. Entonces, igual, aquí el asunto de, digámoslo así, el orden, considerando que A va a estar en la parte más abajo de la pila y C va a estar en el top of the stack y que lo que estoy haciendo es como top of the stack menos lo que esté debajo de la, o al fondo de la pila. Eh, y nada, hacemos lo mismo y considerando igual la misma situación aquí, que lo que está en el acumulador es a lo que se le va a restar y por lo tanto la referencia a memoria será con respecto a A, va a ser entonces en la dirección C y pues en este caso es básicamente igual que en los dos anteriores. Okay, vean que eso es bastante sencillo, pero que sí podemos ver una diferencia marcada, que es la idea de lo que veíamos en la clase anterior, ¿no? La cantidad de operandos que yo necesito para poder trabajar, de dónde vienen esos operandos, vienen directamente de la memoria o yo tengo que traerlos de alguna forma, aún cuando aquí tal vez no parezca tan claro, porque vamos a ver, no es implícito a dónde van estos datos, yo los estoy trayendo de memoria pero no estoy operando sobre ello directamente en memoria. Solo en este caso, pues sí, o en este acá, que estoy, digamos, trayendo el dato directamente de memoria para operarlo. Y el caso del registro, donde siempre voy a necesitar todo primero desde la memoria antes de poder hacer cualquier tipo de operación, tenerlos en los registros eh, internos y listo. De ahí sí podríamos operar. ¿Preguntas? Muy bien. Espero que por ahí tomen el rato, por lo menos para pensar un poco en cómo se podría resolver el otro problema, que si eran básicamente tres multiplicaciones y luego vimos algunas restas y que puedan tal vez hacer el ejercicio en pensar cómo se podría resolver en el caso de que eso fuese en una pila. ¿Ok? Muy bien, eso para cerrar entonces lo de la clase anterior. Y pues entonces entremos en detalle con lo de la clase de hoy. Muy bien, la clase de hoy entonces básicamente nos va a ayudar a cerrar esta parte del diseño de la arquitectura del set de instrucciones. Eh, y la idea entonces es que terminemos de ver algunos aspectos de la gran lista que hablábamos y vuelvo a enfatizar lo que he dicho en las últimas tres clases. Cuando hablamos de la arquitectura del set de instrucciones no estamos hablando únicamente de las instrucciones que soporta. Eso es una parte fundamental, pero no es la única parte que yo tengo que tomar en cuenta como un diseñador de un procesador eh, a la hora de hacerlo. Ya vimos cosas que van desde el alineamiento en memoria, el lendingness que lo veíamos en la clase anterior, veíamos un poco también de esta parte de la clasificación, bueno, si es un CISC, si es un RISC, entonces qué compromisos tengo a nivel de la codificación del set de instrucciones y demás. Uno de los aspectos que también es muy importante y que tenemos que tomar en cuenta es, bueno, qué tipo de operandos yo puedo soportar en mi arquitectura y qué tan grandes son esos operandos. Entonces, el tipo de operandos es lo que vamos a conocer, que es básicamente lo que vamos a operar, el tipo de datos. Siempre lo vamos a encontrar es dentro de la palabra de instrucción. O sea, la instrucción misma nos va a decir cuál es el tipo de dato que estamos operando. Y en la mayoría de los casos va a estar codificado dentro de la operación, dentro del código de operación. O sea, vamos a estar diciendo, estoy operando sobre números enteros de 32 bits o estoy haciendo algún tipo, por ejemplo, de operación de punto flotante. Entonces, el código de operación me va a decir cuál es ese tipo de operando sobre el que estoy trabajando. Y además, el tipo de operando, pues también define el tamaño.
Ustedes esperaría que ya por ahí lo hayan visto, y es que dependiendo del tipo de operación o del tipo de instrucción, por ejemplo, ustedes podrían estar operando con datos inmediatos que están ya dentro de la palabra de instrucción. Entonces ya eso también por ahí define qué tan grande es lo que ustedes están operando. En instrucciones un poco más complejas que tal vez no han visto y no, tal vez no andaremos muchísimo en el curso tampoco, pues me indicará posiciones en memoria tal vez donde estén los datos o registros internos, por ejemplo a nivel de punto flotante, y me indicará si lo que estoy trabajando, por ejemplo, a nivel de punto flotante es punto flotante en precisión simple, 32 bits, o precisión doble, 64, o inclusive en arquitecturas más modernas, y ya pensando más en arquitecturas de propósito específico, dejando un poco de lado este tipo de estándares más tradicionales, y yéndonos, por ejemplo, a media precisión, 16 bits, o inclusive cosas que van hasta 8 bits a nivel de punto flotante. Entonces, eso es muy importante. La instrucción como tal nos va a decir el tipo de operando sobre el que estamos trabajando, y pues eso en gran medida va a decir de qué tamaño son esos operandos, ¿no? Los tipos más comunes, que creería que ustedes ya han conocido: el byte, que lo presentamos como 8 bits, la media palabra, que lo representamos con 16 bits, palabra completa, 32 bits, que a nivel de punto flotante es precisamente la cantidad de bits que necesitamos para representación sencilla. Y aquí, bueno, no voy a ahondar en esto. Esperaría que algunos ya tengan alguna noción de punto flotante, y si llevaron un taller el semestre pasado, tuvieron que jugar con eso. Pero es interesante saber que eh, a nivel digamos, de 32 bits, nosotros podemos determinar una cantidad de bits específica para tener una representación, que no es más que una representación como en tipo notación científica, para indicar una base y un exponente. Y a partir de eso poder representar entonces números de punto flotante. Evidentemente el tamaño, o sea, si son 32 o 64 bits, define, digámoslo así, el rango dinámico de datos que yo podría representar. Eh, y aquí también es donde viene lo que resulta muy interesante. Por ejemplo, a nivel de Machine Learning, muchas aplicaciones pues trabajan eso a nivel de punto flotante, pero se ha visto que inclusive migrar hacia punto fijo o inclusive punto flotante, pero con una precisión reducida, o sea, reduciendo la cantidad de bits que yo reservo para representar la base y la cantidad de bits que yo utilizo para representar el exponencial, digamos que básicamente me define el rango de la parte decimal. Se vuelve muy interesante, ¿no? De que pueden haber aplicaciones donde la variabilidad de los datos que yo estoy operando es tan pequeña que no tiene sentido tener un rango tan amplio de representación numérica, cuando lo que yo estoy representando podría ser los menos bits. Y por ahí, si siguen un poco las tendencias, por ejemplo, a nivel de tarjetas gráficas y demás, NVIDIA desde hace ya, creo que un par de años, tiene en sus plataformas ciertos elementos de procesamiento que precisamente pueden trabajar inclusive a una representación de enteros de 8 bits para ese tipo de aplicaciones de Machine Learning, y pues que evidentemente han demostrado un muy alto rendimiento computacional sin necesariamente afectar tan significativamente la precisión de los resultados. Entonces ese es un juego por ahí. Eh, en algún momento al inicio del curso yo les conté que en lo que he estado trabajando en los últimos años a nivel de investigación se conoce con el nombre de computación aproximada. Eh, y en computación aproximada eso es básicamente lo que buscamos: cómo yo puedo reducir la precisión de las computaciones que yo hago, sí, afectando evidentemente los resultados. Idealmente, si no los afecto tanto, pues mejor, tengo más ganancias. Y al hacerlo, entonces poder, por ejemplo, reducir el tiempo de ejecución o reducir el tamaño de la memoria. Si estamos pensando que, bueno, ya en lugar de necesitar 64 bits para almacenar un dato que realmente lo puedo representar con menos, estoy gastando. Entonces, de hecho, el caso sencillo a nivel de punto flotante es per se un ejemplo y aún con precisión doble, o sea, usando 64 bits, es un caso de una aproximación con la que hemos vivido siempre. Y en muchos casos, realmente no necesitamos, por ejemplo, poder almacenar
una secuencia muy, muy, muy grande de cifras significativas después de la coma flotante o del punto flotante para poder obtener resultados suficientemente buenos. El caso, por ejemplo, de pi, normalmente ustedes con un 3,14 se la juegan y no necesitan el 3,14, 16 o 15 y toda la historia, ¿no?, que viene detrás. Comercial igual, si tienen chance las dos, la charla que originalmente estaba para ayer, que me ha invitado los chicos de la socia, por un malentendido que tuvimos en la hora, entonces no la pudimos hacer ayer, pero la vamos a hacer hoy a las 2. Entonces ahí voy a estar contando un poquillo más acerca de esta historia de computación aproximada y muy particularmente, que en parte lo hemos tocado aquí en el curso, pero igual si les interesa escucharlo con detalle también, cómo es que hemos llegado aquí, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que nos han traído a buscar, por ejemplo, este tipo de soluciones, a explotar la tolerancia a errores en un conjunto significativo de aplicaciones para tratar de mejorar el rendimiento? Entonces ahí están invitados a las 2. Muy bien, como les decía, bueno, punto flotante es uno de estos tipos. Enteros, evidentemente, es otro tipo de representación que normalmente lo vamos a hacer en complemento a 2. Caracteres ASCII. Y también en el caso de punto flotante es muy interesante saber que por lo menos como hasta los 80 no existía un estándar ampliamente usado, sino que básicamente cada manufacturador de computadora definía cuál era la forma de representar puntos flotantes. Con el estándar IEEE 754 ya se sienta una base para que todos, digamos, nos entendamos apropiadamente con la parte de la representación a punto flotante. Caracteres, normalmente los caracteres ASCII los representamos con 8 bits, normalmente con un byte. Hay otro tipo de forma de representación de caracteres que también ha tomado un mayor auge en últimos tiempos, pero ASCII tal vez tradicionalmente es uno que aún en sistemas muy sencillos, tipo sistemas embebidos, se sigue utilizando mucho. Y también podríamos hablar inclusive de representaciones decimales, como el BCD, el Binary Code Decimal, que quizás lo vieron, por ejemplo, en su curso de elementos, perdón, de diseño lógico, pero no es más que una forma de codificar los números del 0 al 9 con solo 4 bits y que puede resultar bastante útil y precisamente cuando estamos hablando de representación de números. Entonces, en un byte podemos almacenar dos cifras decimales. Muy bien. Algo que también es por ahí importante de considerar cuando si estuviésemos diseñando nuestra propia arquitectura, es qué tan frecuentemente yo acceso un tipo de datos para entonces determinar, bueno, dónde invierto más mis recursos para hacerlo más eficiente. Y este es para un caso de algunas aplicaciones de un benchmark que se conoce como SPEC. Si recuerdan de las primeras clases, también hablamos de que la forma de poder comparar computadoras siempre va o va a estar muy relacionado con poder probar, eh, probar las mismas aplicaciones, sí, con un conjunto de, digamos así, de plataformas o de computadoras que en este caso es diferente. Y en este caso, con ciertas aplicaciones de este benchmark de SPEC, lo que demuestra es que básicamente, y bueno, aquí pueden ver es el tipo de dato, ¿no? Si es un promedio en este caso de enteros o un promedio en el caso de punto flotante, más o menos cuánto se gasta. Entonces vean que a nivel de punto flotante parece que tiene mucho sentido, si lo que se está trabajando son con datos a nivel de precisión completa, precisión doble, perdón. Eh, Obviamente, y eso también tiene un factor ahí fuerte, y es que si yo estoy trabajando en una computadora de 64 bits, voy a tener que acceder a muchos datos de 64 bits, que son las palabras de instrucción. De otra manera, pues no. Si yo cambiara obviamente a una computadora de 32 bits, muy probablemente aquí esos accesos a nivel de 32 bits se verían incrementados, puesto que mis instrucciones son de 32 bits. Entonces es bastante interesante poder, digamos, tener este perfil para enterarnos, ¿no?, de por dónde andan las cosas. Y como les digo, muy particularmente esto se puede ver representado, no tengo detalles, lo que estaba buscando, cuáles son más o menos esas aplicaciones de este benchmark. Eh, sí, pero no tengo el detalle del tipo de aplicaciones, pero lo que sí demuestran es esto, ¿no? Si yo estuviera trabajando, por ejemplo, con
y datos a nivel de punto flotante, obviamente tiene mucho sentido que esos datos van a estar en precisión simple o en precisión doble. A menos, como les digo, si es ya aplicaciones más modernas y donde yo adrede estoy utilizando una representación reducida y claro está, la computadora como tal me permite también tener operaciones con precisión más reducida, por ejemplo, a nivel de punto flotante. No todas lo tienen. Entonces, aun cuando yo pueda reducir la representación, por ejemplo, que yo no necesite punto flotante 64 bits para una aplicación de Machine Learning, yo podría reducir esa precisión y ahorrar espacio en memoria. Pero aún así, si por debajo yo no tengo, por ejemplo, un multiplicador y un sumador que pueda trabajar datos con precisión reducida, sino solo a 64 bits, por lo menos a nivel de la parte computacional no estoy ganando nada. Sigo, digamos, tal vez gasto un poquito menos de potencia dinámica, pero sigo utilizando el mismo hardware. Si estuviese utilizando y va a tomar el mismo tiempo. Si estuviese utilizando algún hardware que sí por debajo el procesador ya tenga que me permita operar a precisión más reducida, ahí sí voy a tener mejores ganancias. Entonces voy a tener que pagar un poquito más el precio en área, porque voy a tener que tener una unidad computacional adicional en ese sentido, pero puedo ganar en tiempo de ejecución y puedo ganar en consumo de potencia. Entonces, por ahí esos son un poco de los compromisos que hay, ¿no? Muy bien. Eso para ver un poco el tipo de datos, ¿no?, que se están operando. Ahora, ¿qué tipo de operaciones? En este caso, básicamente estos tres primeros tipos de operadores, o con estos tres, realmente son los necesarios, indispensables para poder tener una computadora. Los demás, normalmente los vamos a encontrar en computadores de propósito general, pero vamos a ver, desde esa concepción de que lo básico en una computadora es memoria, elemento de procesamiento, más entradas, salidas. Con esto yo lo puedo lograr, ¿no? La parte aritmético-lógica, tenemos todas las operaciones que tienen que ver con sumas, restas y operaciones lógicas como tal. La parte obviamente de transferencia de datos va a ser muy importante para poder entonces mover información entre el procesador y la memoria. Particularmente si nuestra arquitectura es tipo RISC-V, tipo RISC, perdón, va a ser particularmente el caso donde voy a necesitar muchas transferencias entre memoria y el procesador. Aquí inclusive, aunque no esté de forma explícita, pero explícitamente estos movimientos a memoria también me permitirían poder trabajar con periféricos, hablar con periféricos, que es esta parte de entradas y salidas. Eh, Hay una forma, lo veremos hacia el final del curso, pero hay una forma en la que nosotros podríamos controlar dispositivos, que es que los dispositivos, digamos, aparecen como mapeados en memoria. ¿Qué significa eso? Imagínense que tengo algún controlador para hablar con una memoria externa. Y los que llevaron taller el semestre pasado van a poder relacionarlo un poco mejor. Eh, para hablarle a esa memoria externa, normalmente va a haber un controlador. Y para yo poder, digamos, ese controlador es como mi intermediario, es la interfaz entre el procesador y esta memoria. Entonces, hay varias formas en las que se podría manejar este controlador. Una de ellas es precisamente que los registros al interno de este controlador aparezcan cual si fuesen posiciones en memoria. Obviamente hay toda una parafernalia necesaria para que el procesador parezca que está escribiendo una dirección de memoria, pero que esa dirección de memoria no corresponde a posiciones de memoria físicas de una memoria, sino que corresponden a direcciones que bajo este mapa, bajo este esquema lógico, representa una dirección que se traduce, digamos, en pasarle ese dato a este controlador. Entonces yo podría de esa manera, igual con transferencias de datos, con instrucciones de este tipo, load store, yo podría escribirle a ese controlador, configurarlo, decirle, hey, quiero leer esta posición de la memoria externa, inclusive que ya yo, cuando sepa que el dato está, poderlo traer, cual si fuese un load, como que si eso era un dato en memoria, pero que no viene de una memoria física, sino de un controlador como tal, y entonces yo pueda operar sobre ese dato que traje desde afuera. Así podría funcionar perfectamente con un teclado, con botones, con cosas por el estilo que yo podría manejar como dispositivos que están mapeados en memoria. Entonces, inclusive, aun cuando aquí no aparezca, ya les digo, de manera explícita, de forma implícita, estos data transfers también me pueden servir para este tercer elemento básico en una computadora, que son los I/Os, ¿no?
Tengo que hablar, comunicarme, interactuar con el mundo exterior. Y lo otro que son operadores de tipo de control que también me van a permitir modificar, digamos, el flujo secuencial tradicional que yo esperaría en un programa. Este tipo de ejemplos como tipo branch, jumps, procedimientos y retorno de procedimientos eh, son los que yo necesito para poder llamar funciones o para yo poder realizar cosas iterativas. Por ejemplo, si estoy o condicionales también dentro del código. O sea, si yo tengo un if, una condición if, yo tengo que revisarla y dependiendo del resultado, continúo la ejecución o tengo que hacer un salto hacia otra parte en el código. O lo que les decía, tal vez tengo algún tipo de implementación tipo while loop o for loop. Entonces yo voy a necesitar branches y jumps para poder manejar el flujo, ¿no? de operación del programa. Entonces, estos tres tipos de operaciones son las más básicas y diría las indispensables. Las demás va a depender de qué es lo que yo necesito soportar, de qué tipo de aplicaciones en particular, de qué complejidad. Por ejemplo, voy a tal vez a necesitar operadores a nivel de tipo de sistema si lo que voy a tener es un sistema operativo ejecutándose en mi procesador. Puede ser que no sea el caso, entonces yo no lo necesite. Igual es el caso con las operaciones de punto flotante. No todo procesador necesita y tiene que tener soporte de operaciones de punto flotante. Muchas, digamos, el compilador se puede encargar inclusive de hacer como la emulación, por así llamarlo, hacer la transformación del código para poderlo realizar con operaciones a nivel de enteros. Obviamente eso va a tomar mucho más tiempo que si tuviese mi propia unidad de punto flotante. Pero volvemos al punto, no necesariamente todo procesador, y si ustedes buscan a nivel de microcontroladores bastante sencillos, van a encontrar que no todos tienen soporte de punto flotante. Computadoras, digamos, de propósito general, PCs o lo que encontremos tal vez en teléfonos móviles, en tablets y demás, pues sí, va a haber una unidad de punto flotante fuerte. Nosotros consumimos mucho audio, mucho video en este tipo de plataformas y pues es necesario para ese tipo de aplicaciones. Y en algunos casos podrá ser que también necesitemos algún tipo de soporte decimal, o sea, para realmente hacer operaciones a nivel de datos, una representación decimal, o a nivel de strings, que normalmente es más como para hacer este tipo de operaciones de mover, comparar o buscar entre strings, o inclusive para ya hacer operaciones a nivel de gráficos, operaciones a nivel de píxeles, por ejemplo, o operaciones para hacer compresión y decompresión de datos a nivel de gráficos. Entonces, también el tipo de operadores va a definir muchísimo cuál es el tipo de datos que yo puedo manejar. Por ejemplo, acá, si son operaciones aritméticas lógicas, son datos de tipo entero. Y si son data transfers, muy probablemente van a ser palabras grandes, van a ser normalmente 32, 64 bits. En el caso, por ejemplo, de instrucciones, puede ser que yo pueda hacer algunos otros data transfers más pequeños, en el caso de datos que sí estoy operando. Y lo que hablábamos, ¿no? Si son operadores de tipo de punto flotante, pues claro, yo voy a necesitar datos de punto flotante para operar y eso también es lo que veíamos un poco acá en esta incidencia, ¿no? De la frecuencia y del tipo de dato que estoy trabajando. Indistintamente de que un procesador pudiese soportar todas estas instrucciones, como regla general de una arquitectura, las instrucciones que se utilizan con mayor medida son normalmente las más simples y las más rápidas. Eso igual, es una relación ahí eh, como dirían algunos colegas aquí en la escuela, de dedo gordo, así una estimación muy, muy amplia, pero que en efecto, por ejemplo, para 5 aplicaciones de este benchmark, en este caso un benchmark de enteros, el SPEC in92, demuestra que, vean así, básicamente una cuarta parte de las instrucciones, en este caso por una arquitectura x86, corresponden a loads, o sea, estoy trayendo datos de memoria. Una muy buena cantidad, la parte condicional y la parte de comparación. Entonces vean que básicamente hasta este punto, hasta el store, condicionales y aspectos de memoria se llevan muy, muy, muy por encima la cantidad del tiempo de ejecución. Estamos hablando de básicamente un 70%. De hecho, es un 70% de acuerdo a estos datos de acá. Y que, contrario a lo que uno podría pensar, tal vez si yo me enfoco únicamente en mejorar las sumas y las multiplicaciones, hacerlas más rápidas, voy a tener tal vez una incidencia más fuerte en el rendimiento de un procesador. No necesariamente, porque vean que en este caso, DLAT únicamente representa un 80%, pero un 8%.
Y de lo que hablábamos en las primeras clases, hablando de características a explotar para hacer más eficiente la computación, hablábamos de tratar de hacer lo que es más común, más eficiente. Entonces vean que aquí, por ejemplo, yo tal vez debería invertir, si es que únicamente voy a ejecutar estos benchmarks, pensando que tengo una computadora que únicamente va a estar trabajando sobre estas aplicaciones y yo necesito mejorar el rendimiento, pues enfocarme tal vez en esta parte, ¿no? ¿Cómo hago más eficiente las transferencias a nivel de memoria? De ahí estamos hablando básicamente de una tercera parte. Eso puede tener una mayor incidencia que solamente enfocarme, por ejemplo, en mejorar la ALO. Evidentemente, un perfil de este estilo va a cambiar de arquitectura en arquitectura. Eso es importante tenerlo presente. No va a ser lo mismo para un RISC-V o para un MIPS o para un ARM, que en este caso para un 8086 a nivel de las instrucciones. Eso por un lado. Y por el otro, es que también, si yo cambio mi benchmark, el tipo de aplicaciones, esto también, este perfil va a cambiar. Indistintamente, por ahí lo que va a ser importante es tener este tipo de noción, que yo podría de una u otra forma determinar con una mejor medida a partir del tipo de aplicaciones donde estoy consumiendo más tiempo y por lo tanto, dónde debería yo invertir digamos, mi esfuerzo. En el proyecto número 2, para tratar de ir relacionando cosas que van a hacer en el futuro con este tipo de temas, la idea es que ustedes van a tratar de aprovechar ciertas instrucciones que permiten la ejecución de operaciones de manera paralela sobre datos. O sea que yo estoy operando la misma instrucción sobre múltiples datos a la vez. La idea entonces es que ustedes van a tener ciertas aplicaciones donde se puede explotar esto, pero también la idea es que ustedes puedan ver que esas funciones que particularmente están tomando un poco más de tiempo y que son las que están operando estos datos uno por uno, pero que ahora podríamos operarlos tal vez en paralelo, es la que está tomando más tiempo. Entonces utilizaremos, tal vez no a un nivel de granularidad tan bajo como este, que es de instrucciones, aun cuando se puede hacer, veremos más a nivel de funciones dentro de un programa para determinar cuál de esas funciones toma más tiempo de ejecución. Entonces utilizamos unas herramientas ahí que se llaman profilers o perfiladores para poder obtener de una u otra manera alguna información por ahí al respecto. Muy bien. Algo de lo que hablábamos recientemente es que hay ciertas instrucciones que son necesarias, son fundamentales y que cambian el flujo lineal de ejecución de un programa. O sea, normalmente, y eso es algo que limita muchísimo el explotar paralelismo, que normalmente estamos pensando en instrucciones que se van ejecutando en un orden secuencial, que vamos una tras la otra. Es que estas instrucciones, pues sí nos permiten cambiar ese flujo, ¿no? Y las cuatro principales son lo que llamamos los saltos condicionales o los branches condicionales, los jumps, que son normalmente saltos sin ningún tipo de evaluación de condición, sino que simplemente vamos a saltar hacia alguna parte del código de manera incondicional. Vamos a tener las llamadas de procedimientos y los retornos de procedimientos. Esto básicamente es como cuando ustedes en código ponen por ahí una función y después dentro del main de su programa ustedes pasan parámetros hacia esa función y la llaman. Entonces, evidentemente, en la ejecución normal del programa, en el main, ustedes llegan hasta este punto. Ahora él va a saltar a alguna otra parte del código donde está la rutina que están llamando, procesar los datos de entrada, hacer el retorno de lo que tenga que hacer o guardarlo donde tenga que guardarlo en alguna variable global y volver al punto en el main, digámoslo así, dentro del flujo del programa donde fue llamado. Entonces, estas dos también, a nivel de llamadas de procedimientos y retornos de procedimientos, también son fundamentales, muy particularmente, por ejemplo, cuando tenemos cosas recursivas, pues eso va a ser también fundamental, ¿no? A dónde estoy llamando y a dónde me tengo que devolver en el sentido, digamos, del orden de ejecución de las instrucciones, es necesario para poder, al final, aun cuando estoy rompiendo el flujo lineal, garantizar que la ejecución del programa, digámoslo así, se da en el orden que de alguna forma fue previsto, en el orden en el que fue escrito. Y para una computadora load store, o sea, pensemos en alguna así, tipo RISC, es importante ver este tipo también de distribución dependiendo del tipo de instrucción que estamos ejecutando y para el tipo de datos. Entonces, noten que indistintamente para punto flotante o enteros es significativamente grande
la proporción de la frecuencia de instrucciones, en este caso de tipo branch condicionales. Entonces, por mucho vamos a estar siempre revisando valores de variables y a partir de eso tomando decisiones. Y por lo tanto, podríamos pensar, bueno, ¿y si yo le invierto un poquito más de mi dinero, por así decirlo, de mis recursos, a mejorar la forma en la que yo estoy manejando los branches, podría tener una incidencia más significativa en el rendimiento del procesador? Más adelante, ya básicamente en la segunda mitad del curso, vamos a ver técnicas para tratar de mejorar la predicción de estos saltos. Veremos que cuando yo no manejo estos saltos de manera apropiada o cuando yo tengo inclusive que esperar hasta que pueda determinar cuál es la condición del salto, o sea, si se satisface o no la condición que estoy probando, eso puede tener una incidencia significativamente alta en el rendimiento del procesador y que básicamente se traiga abajo lo que yo puedo estar ganando por hacer pipelining. Entonces veremos que hay técnicas estáticas bastante sencillas como para tratar de apalear eso y tratar de mejorar y de alguna forma predecir qué es lo que va a pasar con el salto aún antes de que se evalúe el salto como tal. Veremos técnicas dinámicas también, eso es lo que se conoce como ejecución especulativa, que vamos a ir jugando con eso y muy particularmente al principio y haremos un pequeño ejercicio al respecto para motivar, veremos cómo aún cuando yo mejoro o puedo tener eh, digamos así, asertividad en el caso de estas predicciones alta, podemos considerar de 80%, aún así no logro, o aún así, digamos, no logro mejorar tantísimo el rendimiento del procesador debido pues todavía a ese otro 20% que yo no logro predecir apropiadamente y las implicaciones de esa predicción fallida en el rendimiento entonces del procesador. Entonces son cosas muy interesantes y digamos, viéndolo desde aquí, vamos a verlo más adelante, que es todo un tema en sí de esta parte como les digo, de ejecución especulativa para tratar de mejorar el rendimiento del procesador. ¿Preguntas hasta este punto? Ok. Algo que es también, o que está relacionado totalmente con esta parte del direccionamiento para el control de flujo, es que la dirección de destino de una instrucción siempre debe ser especificada, o sea, de manera ya sea explícita o implícita. Muchas veces, y pues es el caso cuando estamos haciendo la ejecución totalmente lineal, es que la dirección es lo más implícita posible y que es relativa normalmente al PC. Cuando hablamos aquí, en este contexto de PC, no estoy hablando de personal computing, estamos hablando de program counter, que igual esperaría que ese término lo sepan y si no, ahora les voy a contar cuáles son los materiales de repaso para que el concepto de este program counter les quede más claro. ¿Qué es el program counter? No es más que un registro que va a almacenar una dirección. Pensemos casi que es como un contador. ¿Qué dato tiene a lo interno? Puede variar, hay varias fuentes, pero es un registro que básicamente lo que va a estar es apuntando a la dirección de memoria del programa, a la que yo debo ir, traer la instrucción para decodificar y para poderla ejecutar. Normalmente las direcciones siempre van a ser relativas a este PC. O sea, cuando yo vengo en un programa y si tengo que saltar 5 líneas de código, yo sé que es a lo que tengo en el PC más 5 posiciones o direcciones de la memoria para saltar a la siguiente instrucción que es la que yo tengo que ejecutar. Entonces, la forma más común es esta. Y como les decía, en el caso, por ejemplo, que yo sigo ejecutando de manera secuencial sin ningún tipo de instrucción de estas de salto que me rompa el flujo de ejecución, normalmente es casi que implícito el hecho de que va a ser la próxima dirección. Normalmente en lo que ustedes tuvieron que haber visto en MIPS, lo vieron que la siguiente instrucción está en PC más 4, pensando en que es un procesador de 32 bits, que la memoria es direccionable por byte, o sea que yo podría acceder byte a byte, y que como la palabra instrucción es de 32 bits, yo tengo que saltar 4 posiciones en memoria, digámoslo en ese sentido, para poder ir y traer el dato que me interesa, que en ese caso es la instrucción. El hacerlo así, tener una dirección que es relativa al PC, requiere entonces menos bits para poder especificar una dirección, puesto que, vamos a ver, yo nada más no tengo que especificar la dirección exacta, o sea, todos los bits necesarios, sino nada más el incremento o el decremento con respecto al PC. O sea, estoy en esta posición y tengo que saltar 10, 15 posiciones, o más bien me tengo que devolver. Entonces, nada más es un pequeño dato que yo voy a poder operar con relación al PC.
En muchos casos, y esto tiene que ver también con el principio de localidad que en algún momento hablamos al inicio del curso, es que las direcciones generalmente se encuentran cerca. O sea, normalmente en un programa, si voy ejecutando algo secuencial y rompo el flujo, no voy a ir a posiciones extremadamente lejanas, hablándolo así, digamos, desde la memoria, para ir a ejecutar algo, sino que va a estar normalmente ahí cerca. Pensemos, por ejemplo, en un for loop. O sea, ustedes, si lo que están haciendo nada más es una multiplicación y acumulamiento y saltan al siguiente dato, van a volver a ejecutar las mismas instrucciones sobre otros datos, pero la cercanía de esas instrucciones es muy alta. Y eso en parte lo que nos ayuda también es a explotar esta, eh, esta particularidad, ¿no? De que estas instrucciones que están ahí cerca, hay una probabilidad muy alta desde la perspectiva temporal de que yo las vuelva a ejecutar. Y desde una perspectiva espacial de que esas instrucciones están ahí también en la cercanía. Entonces, normalmente se van a encontrar cerca y por lo tanto no es necesario también considerar en una dirección, aun cuando relativa al PC, que sea muy grande para poder calcular. Eh, y esto también que es muy importante es que permite que el código se ejecute independientemente de la plataforma. Entonces, no importa la implementación por debajo, cuando hay este tipo de relación con el PC, siempre y cuando obviamente el compilador pueda soportar esa implementación, yo lo voy a poder ejecutar apropiadamente. En algunos casos, y obviamente no todo es así ideal, puede ser el caso, podemos hablar a nivel de punteros o de direcciones donde los datos no son conocidos, sino en el tiempo de compilación. O sea, vamos a ver, cuando yo ejecuto una aplicación, hay mucha información que ya es conocida al momento en que yo ya tengo la aplicación ahí lista, o sea, que ya yo la compilé, pero hay otra información que únicamente la conozco hasta el momento en que yo inicio la ejecución del programa. Ahí es donde el sistema operativo o lo que yo tenga por debajo se va a encargar de asignarme posiciones en memoria. Si yo estoy reservando posiciones en memoria para algún arreglo, ahí es donde me va a decir a dónde va a estar apuntando este puntero para darme esa dirección. Entonces hay casos donde esas direcciones de salto no son del todo conocidas. Yo tengo una relación o una referencia de hacia dónde está, pero cuál es esa posición en memoria todavía no lo sé, sino hasta que yo pueda iniciar la ejecución del programa. Y casos en los que tenemos este tipo de particularidad son en saltos indirectos o, por ejemplo, en retorno de llamadas de procedimientos. En estos casos, entonces, se debe especificar dinámicamente la dirección. Entonces, normalmente lo que vamos a usar son registros, o sea, los mismos registros a lo interno del procesador para poder almacenar la dirección. Y este tipo, digamos así, de situación, por ejemplo, en el caso de tener estructuras del tipo case switch o punteros a funciones o bibliotecas dinámicas, va a ser muy útil precisamente que en registros al interno podamos almacenar estas direcciones. Entonces, siempre hay una forma de, vamos a decir, poderlo manejar. Obviamente, en ese caso, entonces, el valor del PC tiene que reemplazarse completamente por la dirección que yo ya voy a tener almacenada en los registros. Muy probablemente la dirección previa va a tener que ser almacenada para que yo pueda volver a ese punto. Eh, pero por ahí eso es lo que se vuelve muy interesante. Muy bien. Eh, muy bien. No nos queda mucho contenido de la presentación, pero no traje agua antes de empezar la clase. Así que tal vez hagamos una breve pausa de 5 minutos, solo para bajar un piso, para ir por agua y continuamos.
Volviendo entonces a lo que estábamos hablando, ¿no? De las direcciones que son relativas al PC y demás. Es interesante ver, voy a revisar si tengo acá el dato. No tengo el dato para qué tipo de aplicaciones son, pero acá lo que nos muestra este gráfico es dependiendo, igual, si lo que son operaciones a nivel de punto flotante, punto, representación entera. ¿Qué tanto a la hora de que yo tengo una instrucción de tipo branch están cambiando los bits? En este caso, pensando en los bits menos significativos de la dirección a la que yo me estoy moviendo. Entonces vean que la probabilidad de esos cambios en bits más altos, que implicarían distancias más largas, digámoslo así, desde alguna perspectiva, eh, no es tan significativo y que la mayoría precisamente con entre 4 y 8 bits se podrían codificar. Entonces es muy interesante ver que sí, en efecto, no es solo una concepción teórica, ideológica, por así decirlo, sino que en la realidad, cuando uno ejecuta ese tipo de operaciones, muestra que realmente hay una distancia corta, por así decirlo, y esto entonces también tiene un efecto importante a la hora de codificar las instrucciones, porque entonces la cantidad de bits que yo tengo que reservar de la palabra de instrucción puede ser menor y aún así ser suficientemente grande para poder representar toda esta información. Entonces eso por ahí resulta un dato bastante interesante. Hay diferentes opciones, no vamos a entrar mucho en detalle con esto, que tiene que ver con diferentes formas de hacer este tipo de branches condicionales. La forma más normal que vamos a conocer es estas como tipo MIPS, tipo RISC-V, donde lo que se hace es hacer algún tipo de comparación y a partir de eso tomar una decisión, por ejemplo, para hacer los saltos. Eh, por ejemplo, en nuestro caso, que vamos a enfocar un poquito más en la parte de RISC-V, lo que va a hacer es precisamente una comparación y a partir de esa comparación, normalmente ese tipo de comparación son si es menor que cero, si es mayor que cero, si es mayor o igual que el número, tomar entonces una decisión para poder saltar hacia una u otra parte del código. Y por acá hay una distribución, igual como para hacernos alguna idea de cuál es el tipo, tal vez, de salto que se utilice más. Si estamos programando, obviamente, a nivel de lenguaje ensamblador, nosotros somos los que más tomamos esa decisión. Si es a nivel de que un compilador tome nuestro programa en lenguaje C y lo convierta de alguna forma, pues muy probablemente el compilador seguirá algún tipo de intuición y regla de por medio para manejarlo de una mejor manera. Y noten que los que mayoritariamente se utilizan tienen que ver con la comparación less than, o sea, si es menor que o menor o igual que, tanto para datos enteros o punto flotante. Estos son los que tienden a utilizarse más. Y tiene mucho sentido. Por ejemplo, si ustedes piensan que están ejecutando un for loop, normalmente ustedes tienen una condición de inicio igual a 0 y que i es menor que o menor o igual que una condición de parada. ¿No? Yo estoy ejecutando mi lazo por 100 veces, entonces pongo igual a 0 y menor que 100 y luego que i lo voy incrementando cada vuelta o cada iteración del ciclo lo voy incrementando en 1, entonces i más, por ejemplo. Entonces, realmente la instrucción que yo siempre estoy utilizando a nivel de branch es esta, estoy haciendo esta comparación. Llego al punto, entonces tengo que revisar si el valor que tiene i es menor que 100 y a partir de eso tomo la decisión. ¿Sigo ejecutando o ya salgo de la ejecución del lazo? Muy bien. Esto, vamos a ver, no vamos a entrar mucho en detalle, trataremos de verlo un poquito más en próximas clases cuando veamos lo del lenguaje ensamblador. Así que esto nada más es como una pequeña introducción, pero al final vamos a ver las instrucciones que nuestro procesador pueda manejar, la forma en la que podamos acceder a memoria y muchas de esas cosas. Yo tengo que codificarlas en una palabra, en una representación binaria que luego el procesador pueda tomar, pueda decodificar y pueda entender. Y entonces yo necesito determinar para esa palabra, 32, 64 bits, qué porciones de esos 32 o 64 bits van a representar mi código de operación, cuáles van a representar valores inmediatos, cuáles van a representar
direcciones de salto, en el caso que yo tenga que saltar hacia alguna otra parte, o cuáles van a ser simplemente valores o datos que van a representar los registros a lo interno del procesador, registros que van a funcionar como fuente, o sea, que me van a dar operandos para poder procesar, y a dónde entonces yo tengo que guardar también el resultado. Entonces, eso, y como dice acá, todos los elementos que hablamos anteriormente afectan cómo al final yo lo codifico, ¿no? Cómo yo tomo toda esa información y la pongo en algo relativamente más sencillo. Y muy importante es que las decisiones de codificación afectan parámetros de la implementación como tal del set, ¿no? Que el área, que la complejidad, que la potencia. Hablábamos, ¿no? De que cuando tenemos un set de instrucciones que es más complejo, eh, pues eso afecta muchísimo. En el caso de CISC, ¿no? Que podemos tener instrucciones bastante grandes, otras más pequeñas, y que le metía entonces muchísima más complejidad a la decodificación misma de estas instrucciones ya a nivel de implementación. ¿Mm? Muy importante entonces es que la mayoría de los bits en una instrucción se aplican en modos de direccionamiento y en nombres de registros. Eso es básicamente en lo que mayoritariamente vamos a utilizar los bits. Una porción normalmente fija, pero relativamente pequeña, es la que vamos a utilizar más para los códigos de operación. Y la codificación debe considerar la capacidad de contar con registros y los modos de direccionamiento diferentes. Ya vimos modo de direccionamiento en clase pasada, y pensando igual que es una arquitectura, registro, memoria, registro, igual, ¿cuál es la capacidad con la que tenemos? El impacto del tamaño de los registros y de los modos del tamaño de la instrucción y del programa son también aspectos a considerar. Y las instrucciones codificadas con longitudes fijas o variables, lo que hablábamos, ¿no? De si tengo algo tipo RISC, donde, qué sé yo, la cantidad de bits que yo asigno para instrucciones es la misma, y por lo tanto también toda la palabra de instrucción es la misma, o si eso es variable. Y eso, pues por debajo al final afecta también características como, bueno, la implementación a nivel del pipeline o el determinismo mismo, a nivel de determinar que en promedio las instrucciones que yo puedo ejecutar, digamos que yo conozco con bastante precisión cuántos ciclos de reloj toman. Entonces, comercialmente se implementan tres formas de codificar el set de instrucciones: longitud variable, que es normalmente las arquitecturas CISC, de lo que hablamos, incluye múltiples métodos de direccionamiento y múltiples operaciones; de longitud fija, que son más las arquitecturas tipo RISC, y que combinan normalmente modo de direccionamiento, que normalmente son más reducidos, lo veíamos en tablas, clases anteriores, y la operación, el opcode, el que me representa qué es lo que yo quiero hacer con la información que viene en la instrucción. Pero también podemos tener algunos métodos híbridos donde, o formas híbridas de hacerlo, donde múltiples tamaños de instrucción son utilizados, pero reduciendo entonces la cantidad de operaciones y modos de direccionamiento. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener algo así medio híbrido? Es que yo pueda tener una reducción en el tamaño del código. Arquitecturas como ARM, e inclusive como RISC-V, pero creo que esto a nivel de RISC-V todavía no está, como RISC-V es una arquitectura que está en proceso de desarrollo, en evolución, creo que todavía no está, pero hay un modo también, digamos, comprimido. En el caso de ARM, por ejemplo, hay una sección, digámoslo así, dentro de la arquitectura del set de instrucciones, que lo que tiene son instrucciones de 16 bits, precisamente pensando entonces en operar con datos que son más pequeños y buscando esto, ¿no? Reducir el tamaño del código. Y esa extensión, digámoslo así, del set se llama el thumb o thumb 2. Ahí están esas dos, una es la evolución del otro, pero que entonces me permiten tener, sí, un set un poco más pequeño. Y viéndolo tal vez de una perspectiva gráfica, lo que tendríamos es, bueno, en alguno que es variable, como aquí es 86, yo podría tener instrucciones, bueno, que está hecho de thumb 2, y esa es la extensión comprimida de RISC-V. Creo que esa ya tiene que ser tal vez implementada, no solo en papel, sino ya deben de haber versiones que lo consideren. Pero en el caso variable, lo que hablábamos, ¿no? Podríamos tener una longitud variable sin saber a priori, o sea, vamos a ver, por instrucción sí podríamos saber, pero no podríamos necesariamente saber exactamente cuántos van a ser, va a depender de cuál sea la instrucción. Mientras que indistintamente cuál sea la instrucción, en el caso, por ejemplo, de ARM o RISC-V, siempre vamos a saber cuántos son los bits. Y dependiendo de la operación, así también saber
cómo es que se utilizan el resto de bits, ya sea para indicar direcciones de memoria o registros que estamos utilizando. En el modo híbrido, como les decía, o sea, podríamos tener algunas donde el tamaño es fijo, es, digamos, el tamaño estándar, que es 32 bits, y tenemos algunas con un tamaño reducido. Entonces, en el caso de RISC-V, por lo menos de la parte de 32 bits a nivel de enteros, ese es el nombre de la extensión, se llama así RV32IC, considerando esta parte de compressed C, y esta que es otra popular en el caso de ARM, que se llama el ARM Thumb 2. Bien. En el caso de RISC-V, y esto tal vez lo vamos a repasar un poco más cuando veamos lo de las instrucciones, es que, pues dependiendo del tipo de instrucción, así será, digamos, la forma en la que utilicemos el resto de los bits que están fuera del código de operación. Entonces, podemos tener instrucciones de tipo R, por ejemplo, que son instrucciones que se operan en 3 registros, donde tenemos que indicar cuáles son los registros fuente, cuáles son los registros destino, por ejemplo. En el caso de instrucciones de tipo I, por ejemplo, donde hacemos operaciones inmediatas a nivel de la ALDO, o sea, estoy sumando un dato de un registro más un valor inmediato que yo le indico, una constante, o donde, por ejemplo, hacemos operaciones de load. Y ahí va a ser importante que precisamente yo voy a indicar, pues sí, a dónde voy a guardar los datos. Por ejemplo, en el caso de un download, cuál es mi registro que puede funcionar como base y un valor de desplazamiento, y esto más que todo para poder acceder a la memoria. Lo veíamos en clase pasada, que esa es una de las formas en las que nosotros podemos tener el direccionamiento a memoria. Tendremos, y bueno, y obviamente acá cada espacio va o cada una de las posiciones a nivel de los bits me va a indicar para qué estoy utilizando. En el caso de el tipo S, para operaciones de store, de comparación y branch. De igual manera, habrán datos que se utilizan o partes de la información del dato que se utilizan para los valores inmediatos, mientras que otros para los registros fuente. Y vamos a tener entonces también el tipo U para saltos normalmente incondicionales, donde vamos a tener que almacenar información por ahí que tiene que ver con el PC, hacia dónde tenemos que devolvernos. Y que obviamente estos datos aquí a nivel de la parte inmediata nos van a permitir saber cuál es la dirección de destino a la que nosotros queremos saltar. Que igual va a ser normalmente una dirección relativa a lo que yo tengo con respecto al PC. Entonces eso también es importante tener ahí presente. ¿Ok? En el caso de RISC-V, y ese es igual un perfilado para un conjunto de aplicaciones del benchmark de spec. No estoy del todo seguro cuáles los specs. Tendría que revisar porque ahorita no recuerdo exactamente para cuál. Pero lo que es muy interesante entonces también es ver que dependiendo de la aplicación, yo tengo también una distribución del tipo de operaciones que tengo, ¿no? Qué tantas operaciones de load, qué tantas de store, branches, jumps y operaciones de ALU. Entonces, para muchas, noten que sí, las operaciones de ALU, para esta arquitectura en particular, sí son bastante más significativas que los casos que veíamos anteriormente y donde yo les decía, bueno, yo necesito tener ese tipo de información para saber entonces en dónde invierto mis recursos para mejorar la ejecución del rendimiento como tal del programa o inclusive el consumo de potencia. ¿Ok? Pero esto más como algo para también relacionar con eso. Y lo otro que va a ser importante, vamos a empezarlo con esto y continuarlo un poco con otra presentación que creería que esa mejor la vamos a terminar de ver la próxima clase porque doy un laboratorio y sí necesito por lo menos a las 9:10 ya estar abajo para empezar a terminar de organizar las cosas que empecé ayer para el lab, porque hoy sí tenemos sesión presencial. Es que el compilador tiene un gran papel en la parte del rendimiento. Cuando yo no puedo mejorar o no tengo chance de mejorar mi arquitectura en ninguna manera, hacer optimizaciones a nivel del compilador puede tener mucho sentido para tratar de mejorar la ejecución de mi código. Y de compilador en compilador realmente podríamos tener resultados muy diferentes. Un ex colega trabajó por un tiempo para Texas Instruments y me comentaba que uno de los microcontroladores más populares de ellos, que se llama el MSP430, que es ampliamente utilizado en un montón de productos,
Si alguno de ustedes tiene o ha visto estos cepillos que son eléctricos para dientes, la probabilidad de que tenga un MSP 430 es muy alta. Y él me comentaba que, por ejemplo, un compilador de un tercero, de un vendor particular, era muchísimo más óptimo, generaba programas con menor cantidad de instrucciones al final que, por ejemplo, el compilador que ellos mismos en Texas Instruments desarrollaban. Entonces, realmente el compilador puede tener un impacto bastante alto en el rendimiento de la computadora. Eh, y obviamente el desarrollo del compilador tiene mucho o se influencia mucho en determinar cuál es la mejor manera de mapear, por así decirlo, las instrucciones que tengo a un muy alto nivel, pensemos en lenguaje C, pero que luego yo voy a ejecutar en una computadora en particular. Entonces, también entender la tecnología detrás de un compilador es importante para implementar eficientemente un set de instrucciones. Entonces, aquellos que trabajen, por ejemplo, en el desarrollo de compiladores tendrán que estar eh, muy de la mano, por así decirlo, o muy de cerca con las definiciones mismas de las arquitecturas para poder determinar estas formas de optimizar. Y viceversa, el también entender cómo funciona un compilador puede influir también la forma en la que nosotros podamos implementar un set de instrucciones. Y pues las disposiciones a nivel de la arquitectura afectan la calidad del código que se puede generar para una computadora. Entonces, aun cuando yo pueda generar un código que sea el mismo a nivel del lenguaje ensamblador, la implementación misma también puede variar qué tan eficiente puede ser ese código. Yo podría tener un mismo compilador, por ejemplo, GCC, para compilar para x86 o para compilar para RISC-V o para compilar para ARM, y no necesariamente vamos a tener los mismos resultados, puesto que también a nivel de la arquitectura eso afecta qué tanto el código se puede optimizar o qué tan bueno puede ser, qué tan óptimo para la ejecución. Eh, y por otro lado, aun cuando yo tenga un código compilado con un compilador, por ejemplo, para ARM, diferentes versiones de ARM o implementaciones de ARM también van a afectar, en este caso ya el rendimiento de cómo ese código se ejecuta. Y hay básicamente eh, algunas etapas muy básicas, vamos a ver ahorita un poquito más de estas, eh, que forman parte, digámoslo así, desde una perspectiva muy amplia de lo que el compilador hace. Vamos a tener normalmente una parte de entrada que se conoce como un front-end. Esto va a ser normalmente dependiente del lenguaje. Entonces, por eso no va a ser el mismo un front-end para C, para C++, que por ejemplo para algún otro lenguaje. Eh, Normalmente va a tener dependencias, en este caso el tipo de máquina y el tipo particularmente las dependencias del lenguaje mismo, y lo que va a tratar de hacer es generar una transformación de ese lenguaje, de C, C++, a algo que sea una representación común o una forma común. Entonces, normalmente la idea sí es encontrar una representación intermedia que sea, digamos así, transparente, uniforme, no importa de dónde vienen los lenguajes. O sea, yo puedo tener Pascal, C y C++ entrando con diferentes frontends, pero que yo pueda tener una única representación intermedia que me permita entonces sobre esa representación intermedia poder aplicar una serie de optimizaciones que ahora sí sean más independientes del lenguaje y más digamos así, de esta representación misma. Entonces, la idea es que sí, a nivel de esa representación, yo puedo aplicar ciertas optimizaciones que normalmente van a ser independientes del lenguaje, independientes de la máquina, o sea, de cuál va a ser la computadora que por debajo va a estar ejecutando ese código. Y tienen que ver, por ejemplo, con transformaciones de lazos. Eso lo vamos a ver para uno de los laboratorios que vamos a hacer, el primer laboratorio, que podemos hacer ciertas transformaciones de lazos y ver cierto efecto por ahí en el rendimiento. Entonces, ese tipo de optimizaciones por ahí se pueden dar. Y ya luego algunas otras optimizaciones que están de alguna forma un poco más relacionadas con el lenguaje, pero que sí, más bien son dependencias a nivel de la máquina. O sea, no es lo mismo las optimizaciones que yo voy a hacer para un mismo código en C, en una x86, donde tengo una menor cantidad de registros internos, que por ejemplo para RISC-V, donde cuento con más registros internos, o donde por ejemplo las operaciones son registro a registro. Entonces tengo que garantizar que los datos se trajeron de memoria y que los tengo en los registros internos para poder ejecutarlos. Y por último, una etapa ya ahora sí de generación de código. Normalmente
El código que de aquí sale va a ser código a nivel de lenguaje ensamblador. No estamos hablando ni siquiera todavía de lenguaje máquina de unos y ceros, sino que va a ser un conjunto, sí, muy detallado de instrucciones que van a depender de la máquina como tal. Y como dice aquí, puede incluir o puede estar seguido por un ensamblador. O sea que lo que ya ahí se genera es lenguaje ensamblador y ahora sí yo necesito como tal lo que se conoce como un ensamblador que traduzca esas instrucciones a código máquina. Y en este caso, pues sí, es algo que es totalmente dependiente de la máquina. O sea, de cuál es la arquitectura a la que yo voy a estar tirando mis instrucciones para ejecutarlas, de eso va a depender la generación del código. Puesto que, como tal, a nivel de lenguaje ensamblador, pues va a ser diferente de una arquitectura a otra. Si lo vemos tal vez un poquito más abstracto, vean que esto es más o menos lo que estamos viendo aquí, tiene que ver solo con el compilador, pero si lo viéramos desde un programa en C, yo utilizo el compilador para generar un lenguaje o una representación del programa a nivel de lenguaje ensamblador, y voy a necesitar un ensamblador para crear algo que se conoce como lenguaje, como un archivo objeto, básicamente, que va a estar más relacionado también con el lenguaje de la máquina. Ahí es donde entra el enlazador, muy particularmente para traer rutinas, bibliotecas como tal, a nivel de todavía digamos así, de archivos tipo objeto. Si yo estoy utilizando alguna, por ejemplo, biblioteca de funciones matemáticas, aquí es el momento donde esto viene y se une y, digámoslo así, se reemplaza realmente estas funciones matemáticas que yo en C estaba llamando, se enlazan. Piensen que ese proceso de enlazado, el linker, lo que hace es ponerlo todo junto, eh, más si estamos pensando, por ejemplo, en bibliotecas que son estáticas, y ya ahora sí venga el momento en que ya yo pueda generar un ejecutable que ya ahora sí es a nivel de lenguaje máquina, que la computadora lo pueda entender. Hasta ahí todavía no estoy ejecutando el programa. Necesito, obviamente, cargarlo en memoria para que eso se pueda dar. Pero este es más o menos a muy grosso modo y muy abstracto los diferentes etapas o pasos para poder generar código ejecutable. Normalmente cuando ustedes han utilizado alguna herramienta de clic y ya el código inclusive empieza a correr y ven todo esto cual si fuese una sola caja negra. Estoy pensando, no sé, si en algún momento utilizaron algo para muy automatizado en la parte de C++. Por ahí me pueden contar qué usaron en su curso como para hacerme alguna idea. Pero es algo más complejo y que lleva normalmente más etapas por debajo. Muy bien. Y hay muchas optimizaciones, no voy a entrar en detalle, no es un curso de diseño de compiladores, pero por ahí pueden echarle un vistazo para enterarse, por ejemplo, como qué tipo de optimizaciones son las que hace un compilador. Entonces, mucho, por ejemplo, es propagación de constantes, o sea, esto es algo muy sencillo, pero que se hace mucho, que entonces es reemplazar en cualquier lugar donde yo define alguna variable que tal vez al puro inicio le asigne un valor constante, entonces hacer todo ese tipo de reemplazo va a ser necesario. Eh, por ahí habrán algunas otras que va a tratar de eliminar, por ejemplo, código que no se está utilizando, hacer calendarización a nivel del scheduling, ordenar las instrucciones para mejorar el rendimiento a sabiendas de que el pipeline funciona de una u otra forma. La parte también de mejora a nivel de los branches, esto copy propagation, que es básicamente cualquier lugar donde yo hice algún tipo de definición así, entonces hacer los reemplazos correspondientes dentro del código. Entonces hay muchas técnicas, esas ya les digo, son unas cuantas, y por lo menos para que tengan alguna noción. eh, pero, y normalmente, vamos a ver, los compiladores son eh, cosas bastante complejas. Eh, Diría que por lo menos hoy en día, no que no se hagan, pero más bien la idea es cómo mejorar lo que ya tenemos, por ejemplo, para soportar nuevas arquitecturas. Y por ahí hay toda una infraestructura ya para desarrollar compiladores que se conoce como LLVM, eh, que pues sí, surgió tal vez, digamos así, como una alternativa, como una base para poder desarrollar compiladores y ya hoy en día pues muchas arquitecturas, sino casi todas están soportadas ahí y nuevas arquitecturas o modificaciones a arquitecturas, digamos así, que fácilmente pueden introducirse o se puede introducir el soporte a esas modificaciones, a esas nuevas arquitecturas utilizando la misma infraestructura del LVM.
y que sí permite tener algo como esto que hablábamos acá, ¿no? De poder tener una representación intermedia que es, de hecho, cuando uno lo ve, parece mucho código ensamblador, que es independiente de la máquina, pero que también es independiente de cuál es la fuente, cuál es la entrada. O sea, tendríamos múltiples frontends para los diferentes lenguajes, pero a nivel de representación intermedia, una única representación intermedia, lo que permite que, pues obviamente, uno pueda aplicar las mismas optimizaciones indistintamente de si el código viene de C o si viene de Pascal o de cualquier otro lenguaje compilado. Eh, pero no diría que la gente no se ponga a hacer compiladores. A sus colegas del curso de computadores, pero de la carrera de computadores, creo que los ponen a hacer cosas parecidas. Eh, pero lo que tal vez, por lo menos yo, en mi poca experiencia he visto, lo que tiene mucho sentido es cómo introducir optimizaciones al compilador, también de una perspectiva de investigación para poder dar soporte tal vez a bloques de hardware especializados que tengo entre el procesador y que quiero aprovechar para mejorar el rendimiento. Muy bien, para la próxima semana, ya básicamente lo del apéndice A lo estamos terminando, que es todo esto que tiene que ver como, digamos, como con un pequeño repaso con cosas básicas o los principios básicos del set de instrucciones. Ahí les pediría es que sí empiecen a revisar capítulo 2 lo antes posible, porque ahí es donde está toda la parte, en este caso del libro de Patterson y Hennessy, y ahí sí con la salvedad, estamos con esta edición, ¿no? Con la RISC-V Edition, que yo sé que por ahí se encuentra en internet, entonces no debería ser un problema para ustedes encontrarla, y poder revisar la parte ahora sí del lenguaje como tal, en este caso de ensamblador para RISC-V. Y como les digo, muy probablemente lo que vamos a hacer es inclusive revisar ese mismo capítulo acá en clase. Eso fue lo que hice el semestre pasado. Tratar de ver algunos ejemplos y que podamos trabajarlos también después en la clase siguiente, que va a ser esta clase media extraña, en donde vamos a empezar la clase con algunos ejercicios, que ustedes se queden un rato trabajando, mientras yo tengo esta otra reunión para presentar cierta documentación ante la gente de recursos humanos y ya luego que podamos seguir con lo de la clase. Ok, como les había dicho, de hecho hay otra presentación que la idea es que la podamos cubrir. Se las voy a compartir de una vez en conjunto con esta para que la traten de ir revisando y así la podamos ver en la próxima clase en menos tiempo. Es una presentación un poquito vieja de Miguel Aguilar. Él sigue siendo de alguna forma profe en el TEC, pero para la maestría. Él hace ya algunos años se doctoró y trabaja en Alemania, pero en su momento también dio cursos para pregrado. Y esa tiene que ver precisamente con la parte de la generación de código ejecutable. Entonces, sí me interesa que ustedes puedan tener un poco más de información de cómo es este proceso, de que podamos hablar, por ejemplo, de lenguajes que son compilados, de otros que son interpretados, un poquito más de detalle, ¿no? De cuáles son los procesos que están por detrás. Entonces, no es tema tan complicado. Digamos así, son buenas bases como para entender por dónde anda la historia de un compilador y cómo realmente se genera código ejecutable. Entonces lo veremos rápidamente, se las voy a compartir para que la puedan ir revisando junto con la presentación de hoy. Y como les digo, para la próxima clase, entonces nos enfocaremos en revisar capítulo 2, Patterson y Hennessy, Computer Organization, la edición de RISC-V, para dejar igual algunos ejercicios que entonces próxima clase de viernes nos podamos enfocar. Aprovechen también la próxima clase del viernes para que si tienen preguntas de los ejercicios que les había sugerido del capítulo 1 del Computer Architecture, y los podamos ver y los podamos de una vez tratar. De previo, si alguien, por ejemplo, en el transcurso de la semana ya los ha hecho y tiene alguna pregunta en particular, háganmelo saber, así entonces ya yo lo traigo preparado y no tomamos, digamos, el tiempo en resolver en clase, sino que ya lo traigo pre-resuelto y así lo hacemos también más rápido y podemos aprovechar aún más el tiempo. Muy bien. ¿Preguntas hasta este punto? Por ahí me habían hecho la consulta de en dónde estaban los videos. Por ahí tal vez busquen ahí en Tech Digital o entre los correos que han llegado al curso. En algún momento yo les mandé un correo grande indicando
por ejemplo, los links para las sesiones de Zoom y demás. Y ahí les compartí un link a una carpeta compartida de OneDrive. Ahí es donde yo estoy subiendo los videos. Entonces, normalmente tan pronto terminamos la clase y el video se genera, inmediatamente yo lo subo para que entonces lo puedan tener. Y tal vez lo último, que esto sí antes de cerrar la clase, quiero enseñarles, es, digamos, mi recomendación para que puedan ir revisando también este material y puedan ir, vamos a ir, digamos, nivelando, ¿no? Esta parte de los conceptos que ustedes traen del curso de diseño y sistemas digitales. Entonces, en la página del curso puse una pequeña sección que se llama repaso. Entonces, material sugerido precisamente para hacer este repaso. Lo estuve revisando con detalle, al menos del libro, del Computer Organization, igual, enfocándonos en esta versión del RISC-V. Capítulo 4, particularmente estas secciones de la 1 a la 8, diría casi que de la 1 a la... Voy a revisar rápidamente. De la 1 a la 6 es donde abarca la parte más fuerte de lo que ustedes debieron haber visto en digitales. Luego, el 6, 7 y 8, perdón, el 7 y el 8, idealmente ustedes ya también tuvieron que verlo, pero no me fío. O sea, creía que el otro, de alguna forma sí lo vieron, este no sé. Igual, eso sí ya lo tengo contemplado para revisarlo, que tiene que ver más con la parte de riesgos de datos y riesgos de control. Eso lo vamos a ver, trataremos de verlo con buen detalle en la clase, pero igual, si una vez lo van revisando, eso va a ser súper beneficioso. En el caso del de Computer Architecture, igual la Architecture, la versión 6, esta parte también abarca en gran medida, realmente hace como un repaso de lo que realmente aquí está. Mi recomendación sería, si ustedes sienten que sus bases sí están muy, pero muy mal, revísenlo de acá. Si sienten que tienen buenas bases o ahí más o menos, entonces revísenlo de acá, porque acá va a ser un poquito más light, no con tanto detalle, a como sí lo van a encontrar en el Computer Organization. Adicionalmente a eso, de un curso bastante viejo, por así decirlo, o de una versión muy vieja del curso de diseño de sistemas digitales, hice un compilado de ciertas de las presentaciones de la profesora Paula Vega. Entonces ahí los puse todos como en un solo PDF y ahí las pueden revisar. Estas también les pueden ayudar a guiarse, pero todo lo que van a ver aquí es realmente contenido del Patterson y Genesis. Y lo otro que les recomendaría si tuvieran tiempo después de esto, qué sé yo, tal vez sienten que sus bases andan bastante bien, revisan aquí rápidamente, pues también les puedo recomendar estos. Obviamente revisar todo esto tomaría bastantes horas, pero son presentaciones y videos del profesor Onu Mutlu, que es de la Universidad Técnica de Zúrich, que están bastante bien. Hay normalmente al puro inicio mucho contenido que no va a estar tan relacionado o que no está tal vez tan enfocado o a la forma en que lo estamos enfocando nosotros acá en el curso, pero en todo caso están bastante buenos los contenidos, que tienen que ver igual con la parte de fundamentos a nivel de microarquitectura, pipelining, que esta parte me interesa que lo tengan claro cuál es la idea y un poco también del diseño de un procesador con pipeline. Entonces, esos son como los materiales que yo les recomiendo muchísimo. Como les digo, si sienten que sus bases están muy malas, enfóquense más en este libro. Si sienten que hay unas bases de más o menos a buenas, entonces tal vez hagan el repaso más del libro de Computer Architecture. Ok, ¿preguntas? Ok, si no las hay, entonces sería por hoy y por esta semana. Ya más o menos semana 5 empezaríamos con la parte de jerarquía de memoria. Yo creería que examen lo podemos estar haciendo más o menos a la mitad del semestre, una vez que completemos lo de jerarquía de memoria. Creo que podría ser un buen punto y más o menos al tiempo en que terminemos con el examen, entonces dejamos el primer proyecto. Entonces, más o menos eso es para que lo tengan ahí en mente, que ya, digámoslo así, o podríamos pensarlo de diferentes formas. Puede ser que ustedes arranquen el proyecto, tan pronto ya estamos terminando la memoria, entregan proyecto y luego hacemos el examen, o viceversa, hacemos primero el examen y luego el proyecto. Ahí vemos qué es lo que todos, digámoslo así, preferirían. Pero
les hago el comentario para que igual se vayan mentalizando al respecto. Y el primer proyecto va a estar totalmente relacionado con la parte de jerarquía de memorias. Entonces, por eso es muy importante que entremos cuanto antes en eso. Y como les decía, que vayan por ahí desempolvando sus conocimientos de Python porque lo van a necesitar muchísimo para ese proyecto. Muy bien, si no hay preguntas, entonces les agradezco por su tiempo y nos hablamos el próximo miércoles. Por ahí también les va a llegar un correo mío porque es muy probable que la charla que teníamos para el martes, pero que tuvimos que cancelar, vaya a ser para este miércoles que viene. Entonces, igual el afiche se los hago llegar y les hago llegar la información al respecto. Muy bien, muchas gracias y nos hablamos. Profe, pregunta, la Sí, charla de hoy es a las 2, igual es con la gente de la asociación. sí, es bajo la semana Electro. Ujú. Pero sí, a las 2. Ok, muchas gracias, profe. A gusto.